este video quisiera dar una explicación muy breve sobre las funciones de seno y coseno, para qué nos sirven, de dónde salen las gráficas y quizá culminar con la parte de las derivadas y las antiderivadas. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar las más sencillas, que son senos y cosenos. Esas nos sirven para describir movimientos que son periódicos, que se repiten una y otra vez en el tiempo, y por ejemplo para la parte de los movimientos en los terremotos, que también tienen oscilaciones de este tipo, ¿no? O sea, van y regresan. O para describir el movimiento de un resorte, ¿sí? O un sistema más amortiguador. Pero bueno, vamos a recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros allí en trigonometría aprendimos que todas las funciones de este tipo salen de un triángulo que tiene esta forma, ¿no? Aquí tenemos el ángulo que nosotros llamábamos teta, y entonces si tú querías describir el seno de teta, ¿sí? Pues lo que tenías era cateto opuesto sobre hipotenusa, y de este lado tenías el cateto adyacente a ese ángulo. Y entonces, bueno, el seno pues está dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y luego tenías el coseno de teta era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y todas las demás funciones trigonométricas, pero ahorita vamos a hablar precisamente o específicamente solamente del seno y el coseno. Y entonces, después imaginemos que tú estás describiendo este comportamiento ya en el plano cartesiano, ¿sí? Que tú tienes así el plano cartesiano, y entonces aquí, pues cuando tú haces este movimiento en un círculo, aquí tienes 0 grados, y aquí tienes pi medios, aquí tienes pi, 3 pi medios, y aquí 2 pi, ¿no? Vuelves a dar la vuelta. Entonces aquí podrías abrir el ángulo, ¿sí? Podrías abrir el ángulo, aquí tener teta, también tener el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, ¿pero qué pasa específicamente? Y bueno, sacar el seno y el coseno. ¿Qué pasa específicamente en estos puntos que acabamos de colocar aquí, o en los grados 0, pi medios, pi y 3 pi medios? Bueno, imaginemos que este círculo mide de radio 1. Entonces, exactamente en 0, ¿qué está pasando? Si yo observo este triángulo, en este caso en 0, yo no tendría cateto opuesto, solo cateto adyacente. Es decir, que mi cateto opuesto es 0, mi cateto adyacente es 1, simplemente, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de que el cateto adyacente, que vale 1, o el coseno, tendría un valor de 1, ¿sí? Obviamente la hipotenusa y el cateto adyacente serían de la misma dimensión, por eso aquí tendríamos 1 entre 1, el coseno valdría 1, y el seno en ese caso valdría 0. 0 entre 1 es 0, o sea, realmente aquí está pegado este triángulo, y el cateto adyacente y la hipotenusa valen lo mismo. ¿Qué pasaría? Bueno, ya empezamos a abrir, y exactamente en pi medios nos sucedería lo contrario, es decir, solamente hay cateto opuesto y hipotenusa, o sea, cerrado en el mismo lugar, los dos, pero el cateto adyacente no existe, ¿sí? Entonces, en este caso, el coseno de teta es 0, ¿sí? Y el seno de teta es 1, exactamente aquí. Y aquí, pues entonces el coseno de teta es menos 1, porque está pegado acá, no hay cateto opuesto, y el seno, exactamente aquí, el seno vale 0, ¿sí? Porque no hay cateto opuesto, solamente hay cateto adyacente. Y aquí te sucede lo mismo, ¿no? Coseno de teta es 0 y seno de teta es menos 1.
O muy fácil, siempre en coordenadas en un círculo sería coseno, si estamos hablando de XY, sería coseno de teta, seno de teta. Entonces, esta coordenada XY, ¿quién sería? 1,0, ¿sí? 1,0. Entonces, exactamente en el 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0, ¿sí? Aquí sería en 0. Después, aquí, ¿sí? Coseno, ¿cuánto vale? ¿Sí? Coseno, ¿cuánto vale? Bueno, pues las coordenadas en este caso son 0,1 en pi medios, ¿sale? Luego de este lado en pi, ¿sí? Sería menos 1,0. Y en 3 pi medios, pues entonces ahí tendríamos 0, menos 1, ¿sale? 0, menos 1. Voy a dejarla tantito ahí porque voy a borrar para ver las gráficas. Entonces, si te das cuenta, es algo muy sencillo. Son los valores de un círculo que tiene radio 1 y que va abriendo, ¿no? Obviamente aquí sería abrir cada pi medios. Entonces, ya con eso en mente, vamos a hablar un poco de las gráficas. Fíjate, voy a hacer el mismo plano cartesiano. Voy a hacer el mismo plano cartesiano. Y entonces aquí tendría 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Bueno, con lo que hemos explicado anteriormente voy a hacer primero la de seno. Sí, voy a hacer primero la de seno. Vamos a hacer la de seno con rojo. ¿Sí? La función seno de x. Bueno, entonces ahora sí, en 0 vale 0. En pi medios vale 1. En pi medios vale 1. En pi vale 0. ¿Sí? En 3 pi medios vale menos 1 y aquí vuelve a dar la vuelta, es como si tuviéramos 0. Y eso es lo que conocemos como un ciclo de la función seno. Acuérdense que estas funciones son periódicas, o sea, continúan para acá y continúan para acá y su periodo vale 2pi. Ahora voy a hacer con otro color la del coseno. ¿Sale? Ahora el coseno, en 0 vale 1, ¿sí? Luego en pi medios vale 0, en pi medios vale 0, en pi vale menos 1, en 3 pi medios vale 0, y luego aquí vuelve otra vez a ser 0, sería 1. Y esta sería la función coseno. Entonces, si te puedes dar cuenta, estas son funciones que son similares, se vuelven a repetir en un ciclo hasta el infinito y hasta el menos infinito, y describen movimientos, describen ondas, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, alguna aplicación también, cuando estás moviendo dos cables con las manos o uno, se puede describir a través del coseno y el seno, pero todo lo que sean ondas, todo lo que sean movimientos con respecto al tiempo, se describen a través de estas funciones. Muy bien. Bueno, ahora, derivada y antiderivada, ¿sí? Nosotros vamos a tener todos los teoremas de tangente, de cotangente, secante, sí, que bueno que la secante, ya saben que todas se desprenden de ahí. Por ejemplo, tangente de teta es seno entre coseno, ¿sí? Cosecante es 1 entre el seno. Secante es 1 entre el coseno, ¿sale? Cotangente, pues es 1 entre la tangente. Pero bueno, lo que quiero ver ahorita son las derivadas. Entonces vamos a ver muy rápido las derivadas del seno y el coseno. Entonces, fíjate. Derivada con respecto de x del seno de x es el coseno de x. ¿Sale? Es el coseno de x. Derivada de x
del coseno de x es el menos seno de x. Ahora, ¿qué es eso de la antiderivada? Bueno, resulta que cuando una función tú la integras, pues se conoce con el nombre de antiderivada o integral. Vamos a llamarle antiderivada. ¿Sale? Si esta antiderivada, tú la derivas, pues regresas a la función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahorita acabamos de derivar, acabamos de hacer la derivada del seno, que es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Pero supongamos que yo integro el seno, que es lo que viene a continuación, en su curso. Yo voy a integrar el seno de x. Entonces ya después vamos a ver que esto es menos coseno de x más una constante, ¿sí? Eso es la antiderivada. La antiderivada del seno es el menos coseno, ¿sí? Ya logré ahí llegar a la antiderivada. Ahora, ¿cómo sé que es la antiderivada? Bueno, porque si yo la derivo, tengo que regresar a la función seno. A ver, derivada con respecto a x de menos coseno de x más c. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces, en este caso sería menos el seno. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. ¿Sale? La derivada de una constante sería 0. Entonces regresaríamos a la función seno de x, que es esta que tengo acá. Entonces acabo de comprobar que el menos coseno de x es la antiderivada del seno de x, porque si yo la derivo, regreso a la función original. ¿Sale?